En el año 1227, el hombre que había convertido la mitad del mundo conocido en ceniza, murió en silencio, en una tienda, sin que nadie supiera exactamente cómo ni exactamente dónde. Sus generales ocultaron el cadáver durante meses. Ejecutaron a todo ser humano que cruzó su camino de regreso. El imperio más grande que la tierra había sostenido nunca, más grande que Roma, más grande que todo lo que vendría después, comenzó a morir exactamente en el momento en que creyó que era indestructible. Lo que nadie te dijo es que él ya lo sabía. La cadena pesaba más que el hambre. Temujin tenía 9 años cuando su propio clan lo abandonó en la estepa y lo dejó morir con un cepo de madera alrededor del cuello. No fue un enemigo quien hizo eso, fue su familia. El futuro conquistador del mundo conoció la traición antes de conocer la victoria, y esa secuencia, primero la traición, después el poder, lo definió con una precisión que ningún filósofo de su tiempo llegó a entender. Lo que salió de ese niño encadenado no fue un guerrero, fue un sistema. Durante los años siguientes, Temujin acumuló derrotas que cualquier otro hombre habría convertido en resignación. Le robaron a su esposa en la noche y tardó meses en recuperarla. La recuperó con sangre ajena. Los aliados que él mismo había construido desde cero lo traicionaron en cuanto creyeron que traicionarlo era más rentable. Los absorbió o los destruyó. Cada fracaso se convertía en arquitectura. Cada enemigo que no moría se transformaba en pieza de una estructura que crecía sin que nadie pudiera ver sus bordes todavía. En el año 1196, cuando las tribus de la estepa se destruían entre sí, siguiendo códigos de venganza con más de 300 años de antigüedad, Temujin hizo algo que nadie había intentado antes. Declaró que la lealtad no era hereditaria. Un hombre no era leal a su clan, era leal a su Khan. Si el Khan era él, entonces cada guerrero de cada tribu que absorbiera pertenecía directamente a su voluntad, sin intermediarios, sin nobleza tribal, sin deuda de sangre que no pasara por sus manos. Eso no era una reforma. Era una cirugía en el tejido social de un pueblo entero. Las tribus que aceptaron vivieron. Las que rechazaron dejaron de existir. No derrotadas, sino disueltas. Sus miembros redistribuidos entre otras unidades. Sus nombres borrados del vocabulario del imperio que aún no tenía nombre. Temujin no conquistaba territorios. Disolvía identidades y las refundía en una sola. Sus ejércitos no eran mongoles. Eran personas que habían dejado de ser cualquier otra cosa. Y entonces codificó todo en el yasa. El yasa era la ley sagrada del imperio que todavía no existía. Nadie fuera del círculo interior la conoció completa jamás. Los historiadores del siglo XIII que intentaron transcribirla encontraron fragmentos contradictorios, versiones que convenían al poder de turno, copias que desmentían a las copias. Lo que se sabe es lo que prohibía: la esclavitud de mongoles por mongoles, la distinción de rango por nacimiento, y, aquí está la grieta que nadie en ese Kurultai supo leer, la concentración permanente del poder en una sola línea de descendencia. Temujin construyó un imperio con la ley que haría imposible que ese imperio durara. ¿Fue un error? ¿O fue el cálculo más frío de la historia? Diseñar un sistema tan expansivo que ningún sucesor pudiera sostenerlo completo, garantizando que sus descendientes gobernaran fragmentos del mundo en lugar de no gobernar nada. Los mongoles destruyeron civilizaciones enteras. También, y esto es lo que ningún manual pone en el mismo párrafo, preservaron rutas, textos y tecnologías que sin ellos habrían desaparecido. No existe respuesta neutral. Cualquiera que te diga que tiene una, no ha leído las fuentes o ha elegido muy cuidadosamente cuáles leer. En el año 1206, a orillas del río Onan, las tribus proclamaron a Temujin Genghis Khan, gobernante universal. El hombre que había sido abandonado con una cadena al cuello tenía ahora bajo su mando a más de 1 millón de guerreros organizados en unidades de 10, 100, 1000 y 10.000. Una arquitectura militar que Europa no vería a esa escala en siglos. Lo que nadie en ese Kurultai pudo calcular es lo que tú ya sospechas: que el yasa que acababan de jurar
Llevaba escrita, en su cláusula más ignorada, la instrucción precisa para destruir todo lo que estaban construyendo. Solo faltaba que sus nietos la cumplieran. Bagdad llevaba 500 años siendo el centro intelectual del mundo conocido. En sus bibliotecas había más texto escrito que en cualquier otro lugar del planeta. Astronomía, medicina, matemáticas, filosofía, siglos de conocimiento acumulado por una civilización que había tomado lo mejor de Grecia, Persia e India y lo había fusionado en algo que no tenía precedente. El califa al-Mustaqsim no la defendió. Discutió con sus generales sobre si era digno de su rango ponerse una armadura. En febrero del año 1258, el nieto de Gengis Khan cruzó las murallas. Lo que los libros llaman la destrucción de Bagdad es técnicamente correcto y narrativamente incompleto. Hulagu Khan no llegó solo con mongoles, llegó con armenios cristianos, llegó con persas que habían decidido que la caída del califato abbasí era una oportunidad que no se repetiría. Llegó con ingenieros chinos que operaban catapultas, cuyo diseño la estepa mongola nunca habría producido sola. El ejército que terminó con el centro del mundo islámico medieval era, en su composición real, una coalición multiétnica y multirreligiosa donde los mongoles eran la estructura de mando pero no la mayoría de los cuerpos. Eso incomoda a casi todo el mundo, por razones distintas. Hulagu respetó a los cristianos nestorianos de la ciudad. Su esposa favorita era cristiana. El comandante cristiano Het-Um de Armenia cabalgó a su lado. Las fuentes armenias de ese periodo no describen una catástrofe, describen una liberación. Las fuentes árabes describen el fin del mundo. Ambas están describiendo el mismo evento desde el único lugar desde el que podían verlo. Y ambas tienen razón. Lo que ardió no fue solo papel. Ardió una forma de organizar el conocimiento que tardó generaciones en reconstruirse, y en algunos campos nunca se reconstruyó del mismo modo. La cifra de muertos que circula, 800.000, 1.000.000, 2 millones, varía según la fuente y el siglo en que fue escrita. Lo que los documentos contemporáneos registran con precisión es más simple y más brutal. El Tigris corrió oscuro durante días con la tinta de los libros que fueron arrojados al río, y después corrió rojo. Los supervivientes huyeron hacia Egipto. Ahí está el hilo que nadie conecta en el mismo párrafo que Bagdad. El sultanato mameluco de Egipto era gobernado por ex-esclavos militares de origen turco y circasiano que habían tomado el poder por la fuerza una década antes. No eran árabes, no eran el califato, eran exactamente el tipo de estructura política que el mundo medieval consideraba ilegítima. Y cuando el ejército de Hulagu llegó a las puertas de Egipto 2 años después, en el año 1260, los mamelucos hicieron algo que ningún otro poder había conseguido hacer en 40 años de expansión mongola. Los detuvieron. Ain Jalut, un nombre que no aparece en la mayoría de los libros de historia occidentales. Una llanura en Palestina donde el general mameluco Baibars no solo derrotó al ejército mongol, lo destruyó con suficiente precisión táctica como para sugerir que conocía sus métodos desde dentro. Y lo conocía. Baibars había sido capturado y vendido como esclavo en los mercados que los propios mongoles habían desestabilizado al colapsar las rutas comerciales del norte. La persona que detuvo el avance mongol hacia África había sido creada, indirectamente, por el mismo sistema que vino a destruir. El imperio en su cenit era también el imperio generando, sin saberlo, los mecanismos exactos de su propio límite. Pero Ain Jalut no fue el límite por razones militares. Fue el límite porque 3 meses antes de esa batalla, el gran Khan Monke había muerto en China. Y cuando un gran Khan moría, el Yasa exigía algo que ningún general en campaña podía ignorar. Exigía que todos regresaran. Todos regresaron. Esa es la frase que explica el siglo XIII mejor que cualquier batalla, cualquier mapa, cualquier crónica de ningún reino. Cuando Monke murió, los ejércitos mongoles en campaña en Siria, en Polonia, en Vietnam, en Japón, detuvieron su avance y giraron hacia el este. No por derrota, por protocolo. El Yasa ordenaba que los príncipes de sangre asistieran al Kurultai, donde se elegiría al siguiente gran Khan.
y ningún general con ambición política podía permitirse llegar tarde o no llegar. Europa no lo supo. Creyó que había resistido. Los reinos cristianos que sobrevivieron la invasión mongola de Polonia y Hungría en el año 1241 escribieron crónicas de victoria milagrosa. Dios había detenido a los infieles. La fe había protegido a los justos. Lo que ninguna de esas crónicas menciona es que el ejército mongol que arrasó Légnica y destruyó al ejército húngaro en el río Sajo no fue derrotado, se fue. Batu Khan recibió la noticia de la muerte del gran Khan Ogedei y retiró sus fuerzas hacia el este para participar en la elección de su sucesor. Europa no ganó esa guerra. Europa sobrevivió a un cambio de agenda. Eso no es un detalle menor. Es el fundamento sobre el que se construyó la autoimagen de toda una civilización. Y aquí está lo que cierra el hilo que abrimos en la parte 2. El Kurultai no era solo una ceremonia, era el mecanismo de fragmentación que Genghis Khan había codificado en el Yasa desde el principio. Cada vez que un gran Khan moría, el imperio completo se detenía. Los ejércitos se retiraban, las campañas se abandonaban, y los príncipes que se reunían para elegir al sucesor llegaban con ejércitos propios, con alianzas propias, con agendas que llevaban años incubándose en silencio. El Kurultai de 1251 que eligió a Monke no fue una transición ordenada. Fue una guerra civil casi declarada donde dos ramas de la familia, los descendientes de Ogedei y los de Tolui, se midieron con una precisión que solo es posible cuando la hostilidad lleva décadas acumulándose bajo la superficie de la unidad. Monke ganó. Los líderes de la facción perdedora fueron ejecutados bajo una acusación de conspiración que los documentos supervivientes no terminan de sostener completamente. El imperio no se fracturó por presión externa. Se fracturó porque su arquitectura legal convertía cada sucesión en una crisis constitucional sin mecanismo de resolución. Ahora regresa a la parte 1. Al niño con la cadena al cuello. Al hombre que construyó un sistema de lealtad directa al Khan, porque había visto lo que la lealtad tribal hacía: dividir, traicionar, fragmentar. Temujin destruyó la estructura tribal precisamente para que ningún intermediario pudiera acumular poder suficiente como para desafiarlo. Lo consiguió. En vida, nadie lo desafió. Pero al eliminar la nobleza hereditaria como fuente de legitimidad, dejó el poder flotando. Después de su muerte, lo único que otorgaba el derecho a gobernar era la sangre de Genghis. Y esa sangre corría por las venas de docenas de príncipes simultáneamente, cada uno con un ejército, cada uno con una interpretación distinta del Yasa, cada uno convencido de que su lectura era la correcta. Lo que parecía una ley de unidad era una instrucción de guerra civil diferida. Y ahora la pregunta que tú ya tienes en la cabeza, pero que todavía no puedes responder completamente: si Genghis Khan era el arquitecto más frío que su época había producido, si cada decisión suya tuvo consecuencias que calculó con décadas de anticipación, ¿diseñó esto a propósito? ¿Construyó deliberadamente un imperio que ningún sucesor pudiera sostener entero, para garantizar que sus descendientes gobernaran fragmentos del mundo en lugar de no gobernar nada? La respuesta está en el Yasa, en la cláusula que sus propios generales ignoraron durante su vida y que sus nietos cumplieron con una precisión que parece, vista desde aquí, casi obediente. Casi. El Yasa nunca fue un código legal completo. Fue una trampa con forma de constitución. Genghis Khan no escribió una ley de sucesión porque sabía exactamente lo que ocurre cuando el poder tiene una sola línea de herencia. La línea se corta y todo termina. Lo había visto en cada dinastía que había destruido. Reinos que duraron siglos colapsaban en una generación cuando el hijo único del soberano era débil, estaba enfermo, o simplemente no había nacido todavía cuando llegó la crisis. Temujin eliminó ese riesgo con una solución que era, simultáneamente, la creación de un riesgo infinitamente mayor. Dividió el imperio entre sus hijos antes de morir, no como gesto de generosidad, como arquitectura de control. Cada hijo recibió un ulus, un territorio, un ejército, una administración.
Ninguno recibió el título de Gran Khan sin el consenso del Kurultai. Lo que parecía una distribución equitativa era un equilibrio de tensiones, diseñado para que ningún descendiente acumulara suficiente poder como para prescindir de los demás. En vida de Genghis, el sistema funcionó. Él era el eje. Su voluntad era la gravedad que mantenía los fragmentos en órbita. Cuando murió en el año 1227, la gravedad desapareció. Ogedei fue elegido Gran Khan porque era el más conciliador de los hijos supervivientes, no el más capaz, no el más brillante, el que generaba menos miedo en sus hermanos. Esa es la primera señal de que el sistema ya estaba operando según su lógica real. No elegir al mejor, sino al menos amenazante. Ogedei gobernó durante 13 años y murió bebiendo. Sus generales habían llegado a las puertas de Europa Occidental. Sus administradores habían construido la ciudad de Karakorum en el corazón de la estepa. Su imperio recaudaba impuestos desde Corea hasta el Danubio, y entonces su hijo Guyuk y su sobrino Batu se odiaron con una intensidad que los documentos persas de la época describen con la incomodidad de quien está registrando algo que sabe que va a terminar en sangre. Guyuk murió antes de poder enfrentarse a Batu en campo abierto. Monke tomó el poder y ejecutó a los herederos de Ogedei. Kublai y Arik Boke se enfrentaron en una guerra civil que duró 4 años. Mientras Kublai y Arik Boke se destruían mutuamente en el este, Berke Khan, nieto de Genghis, gobernante de la Horda de Oro, declaró la guerra a Hulagu Khan, también nieto de Genghis, gobernante del Ilkhanato de Persia. 2 fragmentos del mismo imperio, ambos gobernados por sangre directa de Genghis Khan, enviaron ejércitos a matarse en el Cáucaso. Eso no es un colapso, es el sistema funcionando exactamente como fue diseñado, porque el Yasa no prohibía que los descendientes de Genghis se enfrentaran entre sí, solo exigía que cualquier conflicto entre ellos se resolviera dentro de la familia. Y la familia era tan grande, tan geográficamente dispersa, tan fragmentada en intereses económicos y alianzas religiosas distintas. Los nietos de Genghis abrazaron el Islam, el budismo, el cristianismo nestoriano y el chamanismo de la estepa en proporciones que ningún Gran Khan podía controlar desde Karakorum, que el único resultado posible era la guerra permanente entre primos. Lo que Genghis construyó no era un imperio, era una explosión en cámara lenta, y ahora vuelve al niño encadenado, al hombre que aprendió que la lealtad tribal fragmenta y traiciona, que construyó un sistema donde la lealtad iba directamente al Khan, porque había visto lo que ocurre cuando va al clan. Su sistema funcionó perfectamente. Mientras él vivió, nadie lo traicionó, nadie lo fragmentó, nadie acumuló poder suficiente para desafiarlo, y en el momento en que dejó de existir, su sistema hizo con sus descendientes exactamente lo que los clanes tribales habían hecho con los suyos. Los fragmentó, los enfrentó y los destruyó desde dentro con una precisión que solo es posible cuando la instrucción lleva décadas escrita en el documento que todos juran respetar. El Yasa no fue un error. Fue el testamento real de Genghis Khan, y sus nietos lo cumplieron. El imperio mongol no terminó. Aprendió a llevar otros nombres. Eso es lo que ningún manual de historia occidental pone en el mismo capítulo que la batalla de Ain Jalut o la muerte de Kublai Khan. La narrativa que heredamos, el imperio surge, expande, colapsa, desaparece, es una ilusión de perspectiva construida por historiadores que trazaron sus mapas desde Europa y decidieron que lo que ya no amenazaba a Europa había dejado de existir. Pero el imperio no colapsó. Se cristalizó en 4 estructuras que redefinieron el mundo durante los 3 siglos siguientes, y 2 de ellas siguen siendo legibles en el mapa político actual, si sabes qué estás mirando. La Horda de Oro gobernó las estepas del norte durante más de 2 siglos después de la muerte de Genghis. Sus herederos directos, los kanatos de Kazán, Astracán y Crimea, sobrevivieron hasta el siglo XVIII. El Kanato de Crimea existió como entidad política autónoma hasta el año 1783, cuando Catalina la Grande lo disolvió.
Eso es más de 550 años después de que Genghis Khan muriera en su tienda. La narrativa del colapso mongol colapsa ella misma cuando se miran las fechas completas. El Ilkhanato de Persia se disolvió en el siglo XIV, pero sus administradores persas, su fusión de burocracia mongola y cultura islámica, su sistema de gobernanza que combinaba la eficiencia de la estepa con la sofisticación urbana persa, sobrevivieron en las estructuras que lo reemplazaron. La dinastía timúrida que dominó Asia Central en el siglo XV era descendencia directa de esa fusión, y de los timúridas salió Babur, el príncipe que en el año 1526 fundó el imperio mogol en India. Mogol, que es simplemente la pronunciación persa de mongol, y cuya dinastía gobernó el subcontinente hasta el siglo XIX. El imperio que Europa declaró muerto en el siglo XIII estaba gobernando 300 millones de personas en India 600 años después de Genghis Khan, y entonces regresa a la parte 1, al Yasa, a la cláusula que fragmentó el imperio en hulos distribuidos entre los hijos de Genghis. Lo que leíste como el mecanismo de destrucción era simultáneamente el mecanismo de supervivencia. Un imperio centralizado con un único sucesor puede ser decapitado en una batalla, en un asesinato, en una sucesión fallida. Lo que Genghis construyó no podía ser decapitado porque no tenía una sola cabeza, tenía docenas. Matar a un gran Khan no mataba al sistema. El sistema seguía respirando en Persia, en China, en la estepa, en India, en Anatolia. La fragmentación que leímos como fracaso era resiliencia distribuida. Kublai Khan no fue el último gran Khan. Fue el último gran Khan que gobernó un imperio unificado. Después de él, cada fragmento evolucionó de forma independiente, absorbiendo la cultura local con una velocidad que ningún imperio de conquista pura había demostrado antes. Los mongoles de Persia se convirtieron en persas. Los mongoles de China se convirtieron, durante casi un siglo, en la dinastía Yuan. Los mongoles de India se convirtieron en los arquitectos del Taj Mahal. El conquistador más brutal de su siglo dejó como legado algunos de los edificios más hermosos que la humanidad ha producido. Eso no es contradicción, es la lente rota, porque lo que viste en estas 5 partes no fue la historia del ascenso y caída de un imperio. Fue la historia de un hombre que fue abandonado con una cadena al cuello y que construyó, con la única herramienta que la estepa le había dado, la comprensión de cómo funciona la traición, un sistema tan adaptable que sobrevivió a su propia muerte, a la de sus hijos, a la de sus nietos, y a la de todos los que juraron en el Kurultai del río Onan, que su nombre duraría para siempre. Duraron más que para siempre. Y la cláusula del Yasa que leíste como trampa, la que impedía que el poder recayera en una sola línea, es la razón por la que el imperio mongol es el único en la historia humana que puede rastrearse, sin ruptura genealógica, desde el siglo XIII hasta el XIX. No hubo colapso. Hubo metamorfosis. El niño con la cadena al cuello lo calculó todo.